Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a seguir trayéndote toda la última hora que ha ocurrido en la actualidad de este deporte. Tenemos muchas noticias relacionadas con el futuro, algunas relacionadas con Las Vegas y todas estarán detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguna e ir directamente a tu momento de elección. Habiéndote ya explicado todo esto, vamos a arrancar y tenemos que hablar por la noticia con relación al futuro de la Fórmula 1, porque después de muchos meses de incertidumbre y realmente no saber cómo iban a ser los coches de 2026, que sabemos que habrá un cambio de reglamento, pero va más enfocado hacia los motores, pero los monoplazas van a cambiar también, pues Automotor Unesport ya ha desvelado cambios que veremos en los monoplazas para la próxima temporada e incluso ha sacado imágenes conceptuales de cómo serían. En respecto a cómo van a ser los monoplazas, van a ser más pequeños, más ligeros y más eficientes. Hasta aquí todo perfecto. Las últimas simulaciones, además, al hacerlos más pequeños y todo, demuestran que no van a ser extremadamente más lentos que los actuales. Quizá un segundo, dos más lentos por vuelta, pero que eso con el desarrollo se acabaría consiguiendo igualar. Se sabe ya que en cuanto a los motores, que sabemos que va a pasar a ser un 50% de potencia eléctrica, esa parte, la batería, va a aportar 475 caballos de potencia. Además de todo esto, los alerones van a verse variados y el alerón trasero a partir de ahora tendrá 4 elementos en lugar de 2 y 3 flaps, que es lo que tiene actualmente. Pasarán a tener 4 elementos. Se reduce el peso mínimo con la intención de hacer esos coches más ligeros. En unos 30 kilogramos se van a reducir aproximadamente, y también para hacer los monoplazas más pequeños se reducirán de 360 de distancia entre los dos ejes a 340 centímetros. Es decir, 20 centímetros de distancia menos entre los dos ejes del monoplaza. El concepto aerodinámico además debería de cambiar por completo, manteniendo ahora el aire que deberían de expulsar en el interior, en lugar de expulsarlo por atrás y generar turbulencias. Y también delante, los laterales y las ruedas traseras se encontrarán en los bajos unos deflectores verticales que también dirigen el flujo hacia el interior. Esto es toda la información que tenemos de Automotor Unesport. Básicamente, lo que nos ha comentado hoy Automotor Unesport en los cambios que se van a introducir para la próxima generación de monoplazas, esos coches de 2026, de los cuales por ahora sabíamos muy poco, lo que nos han dicho es que son coches más ligeros, coches más eficientes y coches más pequeños. Se reducen 30 kilogramos el peso de los monoplazas. No es excesivo, pero sinceramente para los pesados que son ahora mismo, pues bueno, es un primer inicio. Se reduce además la distancia entre los dos ejes en 20 centímetros, que es muy positivo, y en cuanto a potencia, van a recibir la misma potencia, van a seguir teniendo esa misma velocidad, por lo que al hacerlos encima más pequeños deberían de ser aproximadamente igual de rápidos, y además un cambio de concepto aerodinámico con la intención de seguir generando menos aire sucio. Esos son los cambios que nos han aportado Automotor Unesport. Y bueno, tenemos varias imágenes que nos han sacado ellos de cómo van a ser ese concepto. Ya sabemos, nos lo hacen con Audi, sobre todo porque es la gran novedad que llegará en 2026. Pero ya vemos diferentes cambios. Estos son esos deflectores que veríamos en la parte del alerón delantero que nos comentaban. Y luego sí que vemos alguna diferencia. Y sobre todo en cuanto al alerón trasero, que creo que ya aquí en este punto veis lo diferente que son en comparación con los actuales. Pero aquí se ve también muy diferente. Se ve como un muro mayor. Veremos esto cómo puede llegar a funcionar. Por supuesto, esto es de alta carga aerodinámica lo que tendríamos ahora mismo en esta imagen, pero bueno, es bastante interesante. Doble pilar también aquí, y el monoplaza en sí pues lo vemos que también cambia un poco, además de también en el suelo cambiar esta parte de aquí, y bueno, que nos hacen más pequeño en esos ejes como estábamos llegando a comentar. Así que esos son los cambios que nos ha confirmado Automotor Unesport para el futuro, cambios muy importantes que todavía no teníamos idea de cómo iba a ser ese nuevo reglamento. Son cruciales. Más allá de ahí, tenemos que pasar de tema y tenemos que hablar acerca de Las Vegas. El final del vídeo va a estar enfocado en ese aspecto, y os tenemos que hablar primero sobre Fernando Alonso y una crítica que ha hecho al show que intenta hacer la Fórmula 1, porque más allá de lo que hacen generalmente, que Alonso también lo lleva por esa crítica, en este fin de semana en Las Vegas sabemos que es un fin de semana puramente de show.
Puramente espectáculo, es lo que buscaba la Fórmula 1, es lo que tenemos que, con lo que tenemos que convivir en este fin de semana en Las Vegas, pero quizás han ido demasiado, o por lo menos así lo comenta Fernando Alonso, porque Fernando Alonso ha criticado mucho todo el espectáculo, toda la parafernalia que hace la Fórmula 1 previa a las carreras, y que llega a decir que para el piloto llega a ser incluso perjudicial porque no estás extremadamente enfocado en lo que tienes que estarlo, que es en pilotar. Habla acerca del Drivers Parade, habla acerca de hablar con las televisiones quizá justo antes de subirse al monoplaza, o habla también de la ceremonia que ha preparado la Fórmula 1 para Las Vegas, muy similar a lo que ocurrió en Miami, para presentar a los pilotos antes de que dé comienzo la carrera. Cree que todo eso son cosas que entiende que la Fórmula 1 le viene bien, entiende que tienen que ocurrir, pero que a un piloto no es lo más indicado que lo hagan, y que incluso llega a decir que están llegando ya a un punto excesivo. Que sinceramente creo que tienen toda la razón. Y acerca de esa presentación de los pilotos que vamos a tener este fin de semana, es similar a la de Miami, esperemos que mejor, porque la de Miami fue un completo desastre y fue no hacer bien las cosas, no hacerlo bien. Entiendo que se quiere hacer porque es algo que se hace en Estados Unidos y demás, me parece genial, y los estadounidenses lo hacen muy bien, pero a la Fórmula 1 no le quedó nada bien. Espero que por lo menos en esta ocasión se haga bien y se haga por lo menos un buen show precarrera, que es lo que están intentando conseguir. Pero las palabras de Fernando son las siguientes: los compromisos externos a la Fórmula 1 a veces son excesivos para los pilotos. Los drivers parades o las presentaciones y cosas así no siempre están en nuestra preparación soñada antes de la carrera. Sabemos que es importante para el deporte, pero creo que para los pilotos, los equipos e incluso para los medios, en una temporada muy larga hay muchos viajes y simplemente vamos a competir, que es lo que nos encanta. El paquete exterior es a veces demasiado, pero lo entendemos. Aquí quizá también lo llega él incluso a decir, ¿no? Que nos incluya a los medios también. Yo esto lo llevaría más por el hecho de que se hace por los asistentes a los circuitos, más que por los propios pilotos o por la organización o por los medios. Creo yo que se hace más por esos asistentes, que ellos es la única vez que lo van a ver durante ese año. Y pasando de tema, tenemos que hablar acerca del gran entusiasmo que muestra Christian Horner para este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. Por parte de Red Bull, o por lo menos por la parte de Checo Pérez, ha sido bastante pesimista, por lo menos manteniendo calma y recordando que los circuitos urbanos no se le han dado bien al RB19. Sobre todo la única carrera que han perdido fue en un circuito urbano, en la última vez que viajamos a un circuito urbano, que fue Singapur, pero en sí tanto Mónaco como Azerbaiyán tampoco habían sido fines de semana donde hayan tenido un dominio aplastante. Habían seguido ganando, pero no era un dominio aplastante. Y por parte de Checo ya hemos visto esas pesimistas expectativas. Pues por parte de Horner, él no llega a hablar acerca de si es muy optimista o no es optimista para este fin de semana. Él lo único que llega, cuando le han preguntado sobre sus expectativas para este fin de semana en Las Vegas, es que viene a disfrutar. Dice que es uno de los eventos más grandes del año, que ha visto el circuito y que cree que es un circuito que puede dar bastante juego en las carreras. Al menos eso es lo que ha dicho Christian Horner, y que le encanta, y que además va a celebrar su cumpleaños número 50 durante Las Vegas, por lo que todo es bueno ahora mismo, por lo menos en la visión de Christian Horner. Sobre lo del hecho de que sea un circuito bueno o no de carreras, la verdad que por lo menos no va a ser un Mónaco. Quiero decir, yo aprecio muchísimo Mónaco, que no me quiten Mónaco, quitarme Las Vegas, pero quiero decir, en Mónaco acepto lo que pasa en las carreras, porque es Mónaco y porque quiero seguir viéndolo y porque es un circuito muy exigente para los pilotos, ¿vale? Pero en Las Vegas no vamos a ver una procesión. Mejor que Mónaco no va a ser, por ejemplo, una carrera que hayamos visto esta temporada que no haya tenido gran acción, como por ejemplo México. No fue una muy buena carrera, vimos a un Norris remontar mucho, pero más allá en la carrera fue bastante estable en posiciones, pero porque México es complicado adelantar. No ese es el caso. Luego, ya que sea mejor carrera o no, habrá que evaluarlo cuando veamos la carrera el domingo. Las palabras de Horner son las siguientes: ayer lo vi, a referencia del circuito, con Max cuando conducía por la pista en el simulador. La pista se ve muy bien, es mega rápida y hay muchos lugares en los que puedes llegar a adelantar. Las carreras callejeras siempre han sido dramáticas para nosotros, lo vimos en Singapur, también en Azerbaiyán o por supuesto en Monte Carlo. Y esta carrera promete ser un niño grande. Es uno de los eventos más importantes del año en el calendario deportivo y estoy convencido de que será un éxito sin precedentes.
Pues eso es lo que nos dice Christian Horner, muy emocionado y nos recuerda su cumpleaños número 50, también lo ha hecho. Y para finalizar, lo último que tenemos que hablar acerca en este vídeo es tenemos que poner primeras imágenes que van saliendo ya de Las Vegas y enseñaros también, os vamos a hablar de algo interesante. Pero bueno, aquí vemos esa curva obviamente mitiquísima que se va a quedar con esos pianos pintados con las fichas del póker. Luego esta es la recta principal, aquí es donde saldrán los pilotos. Esta es la salida de boxes y es sobre todo por lo que os he traído todas estas imágenes. Vamos a hablar acerca de esta salida más adelante, quizá muchos de vosotros ya identificáis por dónde voy, pero bueno, aquí está justo la salida, esta es la salida, esta es la curva 1 y ya aquí veis quizá cierto, vamos a ver cierto conflicto ahí. Pero ahora mismo más adelante lo vamos a ver, esto seguimos enseñándose imágenes, aquí vemos esa avenida principal ya para la Fórmula 1, vemos esa curva 1 y aquí es donde estaba yo diciendo que yo creo que aquí se ve un poco mejor, lo vamos a ver incluso mejor más adelante. Pero esta es toda la curva 1, que lo estáis viendo aquí, y esta es la salida, que van en paralelo. Hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el problema? Lo vemos, ¿no? Salida por aquí, van en paralelo. El problema es que justo cuando ya empieza a llegar por esta zona, por donde está ahora mismo el camión, vemos que la siguiente curva, si os fijáis por aquí, si nos fijamos en la curva siguiente, luego va hacia la derecha. ¿Cuál es el problema? Que siendo una curva de izquierdas y luego de derechas, aquí hay un punto en el que los pilotos, pese a que esta sea la trazada ideal para salir de la curva 1, vuelvan a meterse hacia el interior para afrontar la curva 2. Y ha habido mucha gente preguntándose si esto va a ser conflicto porque claro, van a venir pilotos por aquí y pilotos que iban a estar por aquí que se van a ir juntando hacia esta curva. Lo que ha dicho Albert Fábrega, que es el poseedor de todas estas imágenes que os acabo de poner, es que lo que él ha visto es que sinceramente hay bastante terreno, que en imagen puede parecer que no es tanto, pero que realmente sí hay bastante terreno y no debería de haber conflicto. Pero es algo que en los últimos días, en los últimos momentos se ha hablado bastante, así que veremos durante el domingo sobre todo. Bueno, y en clasificación y en libres también podríamos llegar a ver conflicto ahí. Así que veremos ya mañana, porque mañana es cuando, para muchos de vosotros, mañana jueves ya será cuando hay esas primeras sesiones, así que mañana podremos salir de conclusión. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.